Hola, bienvenidos nuevamente. A ver, ¿dónde está la cámara? Ahí estoy yo. Nuevamente vamos a empezar los tutoriales de SketchUp, por lo que debes de tener ya instalado SketchUp. Y recuerden que tienen que hacer su boceto de cuáles son los diagramas que van a realizar. En este tutorial vamos a ver las funciones básicas de este programa, como son línea, círculo, rectángulo, cómo trabajar con los grupos, trabajar algunos estilos y exportar nuestros modelos hacia el Photoshop. Vamos a comenzar primero recordándoles que tienen que tener ya su plano de AutoCAD. Nos va a servir de base para poder hacer algunos trazos muy generales. Esto no implica como tal que vamos a modelar toda la casa porque todavía no es el ejercicio, pero bueno, tienen que tenerlo sobre todo para el tema de medidas básicas. Entonces, algo que tienen que tener muy en cuenta es el tema de las cotas de manera muy general del proyecto. Esto lo digo porque nos van a servir estas cotas para hacer como un trazo general muy diagramático del proyecto de la casa. No significa que estas cotas van a ser perfectas, que van a ser las finales o reales. Más bien, esta es una apuesta a que el diagrama por sí mismo sea como muy esquemático para que pues no tengamos tanta complicación a la hora de modelarlo. Entonces, vamos a abrir nuestro SketchUp. Yo lo tengo acá instalado. Va a tardar unos segundos en cargar y les va a salir esta ventana que les pregunta cómo quieren trabajar. Cuando a ustedes les aparece esta ventana, ustedes le tienen que dar en estas plantillas que tienen aquí ya predeterminadas. Si ustedes le dan clic en esta área donde dice más plantillas, vamos a hacer zoom a la ventana. Aquí donde dice más plantillas, ustedes pueden encontrar pues cuáles son las... ¿Por qué sale así la lupa? No me gusta. Ahí está. Si ustedes le dan clic en esta más plantillas, les van a salir todas las plantillas que ustedes necesitan para trabajar. Yo les recomiendo que siempre traten de utilizar esta que sale en vista de planta, que dice metros. Vista de planta en metros. Entonces, por favor, denle clic en esa. Y va a cargar una ventana. Bueno, esperen a que cargue. Y cuando ya esté cargada les va a salir la interfaz. Y bueno, ya iniciamos la interfaz. Y lo que vamos a ver ahora es más o menos cómo está la distribución de la interfaz, que es básicamente arriba tenemos la barra de herramientas, donde encontraremos herramientas básicas para modelar. Al igual que todos los programas, tiene distintos menús donde hay algunas opciones y algunas otras funciones que se pueden ocupar dentro del programa. Y en algunos casos les puede salir como a mí esta barra lateral en el lado derecho, donde vienen una bandeja con pequeñas ventanas que tienen distintas funciones con las que vamos a estar trabajando también dentro de nuestro programa. Entonces, vamos a ver ahora algunas de las funciones. Por ejemplo, para acercarse y alejarse, ustedes lo pueden hacer con el scroll de su mouse. O sea, si ustedes hacen el scroll hacia adelante, se va a ir hacia acercando, y si lo hacen hacia atrás o hacia ustedes el scroll o hacia abajo, se va a ir hacia atrás. Entonces tenemos el zoom in, el zoom out. Otra de las formas de hacer zoom es activando esta lupita que se encuentra aquí arriba en la barra de herramientas, que nos permite hacer presionar el botón el botón izquierdo de nuestro mouse y hacer zoom a lo que nosotros querramos, ¿sale? Otra de las opciones es darle clic en esta que es ver modo centrado, que es decir, cuando tenemos un modelo y queremos regresar a ver toda la imagen completa, nosotros le podemos dar clic a este botón para que nos pueda ayudar. Si nos queremos desplazar dentro de este programa, presionando el scroll, vamos a poder hacer la función de orbitar. Esto nos va a permitir girar dentro del programa. Y para podernos desplazar como moviéndonos y arrastrándonos como si fuese un AutoCAD, tenemos la función con presionando la tecla Mayús o el Shift, el famoso Shift, Mayús y el botón del centro del scroll. Con ese vamos a poder movernos y arrastrarnos dentro del programa. Ahora, también tenemos el movimiento de desplazar. Si lo podemos activar también dándole clic sobre la manita que se encuentra al lado de la lupa del zoom. Y con ella podemos también movernos dentro de nuestro trabajo.
Si queremos desactivar una función, lo que tenemos que dar clic es en la tecla Escape y nos va a salir de nuevo el cursor color negro. Ahora, dentro de las distintas funciones para dibujar, cabe mencionar que SketchUp trabaja principalmente con estas funciones que se encuentran al inicio. Tenemos el borrador, que nos sirve para eliminar trazos. Tenemos la línea y la mano alzada. El arco, un arco de 2 puntos y el arco de 3 puntos. Y un arco semicircular. Y tenemos las formas que son rectángulo, polígono, círculo, ángulo rotado, etcétera, ¿sale? Entonces, para poder, por ejemplo, vamos a empezar trazando una línea. Nosotros podemos trazar líneas en el espacio aleatoriamente, y cuando nosotros nos acercamos al punto donde iniciamos, con eso vamos a cerrar la forma. Vean que si yo no estoy al pendiente de dónde estoy trazando, puedo trazar distintas líneas en el espacio y no necesariamente están bajo el mismo plano, ¿sale? Entonces, cuando nosotros tracemos dentro de nuestro trabajo, hay que estar verificando que lo estamos trazando dentro del mismo plano para que cuando nosotros cerremos la figura se nos cree un plano. Este plano lo podemos trabajar como una figura para poder extruirlo y convertirlo en un sólido utilizando una función que se llama press pull o empujar tirar. Si nosotros la activamos, nosotros podemos hacer que SketchUp nos genere una extrusión a partir del trazo de la línea que hemos decidido hacer. Otra de las funciones que tiene SketchUp es que también podemos hacer como trazos conjuntos. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un trazo ortogonal. Si nosotros nos acercamos hacia la dirección de uno de los ejes del programa, en automático se va a activar esta línea verde que nos va a permitir hacer trazos ortogonales dentro del programa. Y nos va a dar las líneas de referencia para poder generar rectángulos perfectos. Y de igual manera, utilizando el Press and Pull, que lo podemos activar con la tecla P de papá, vamos a poder extruir esta figura y ya tenemos otra. Otra de las funciones que vamos a poder utilizar dentro de SketchUp es que podemos, por ejemplo, trazar una línea. Supongamos que trazamos esta línea. Ya no quiero seguir trazando, entonces le voy a dar clic en Escape. Se me conserva el primer trazo y puedo utilizar el arco para generar una figura extra para cerrarlo. Le voy a dar clic en el punto final donde me quedé y le voy a dar clic en el otro punto donde quiero que tenga el siguiente vértice. Entonces, una vez que le doy clic ahí, yo puedo trazar hacia cualquier dirección este arco y con eso cerrar la figura. Una de las funciones que tiene el arco, vamos a volver a activarlo, dándole clic aquí donde dice arco, es que también lo podemos trazar en otras direcciones como hacia arriba o hacia abajo, al igual que las líneas. Si yo utilizo dos puntos, puedo basarme o guiarme de los distintos ejes para poder hacer el trazo de este arco. Entonces, si yo me voy hacia abajo, en automático se me va a activar esa línea azul que indica que se está trazando hacia el eje Z, que es el eje de las alturas. Entonces, yo puedo trazar un arco o una línea hacia abajo o hacia arriba. La siguiente función que vamos a ocupar es el rectángulo, ¿sale? El rectángulo, tan fácil como es, nosotros podemos darle clic en un punto y arrastrar el cursor hacia otro y con eso trazar un polígono de 4 lados ortogonales. Pero si ustedes tuvieran una definición de una medida que es la que quieren ocupar, vamos a apagar mi cámara porque estoy tapando. Ustedes noten que en la parte de abajo, en la esquina, salen los números de la distancia que tienen estos trazos. Entonces, supongamos que quieren trazar un rectángulo de 20 por 10 metros. Entonces lo que tienen que hacer es que primero tienen que escribir con su teclado 20, poner una coma,
y poner 10. Con esto le estás indicando al SketchUp que te trace un rectángulo que va a tener 20 metros de largo por 10 metros de alto. Entonces tú le das Enter y se te genera el rectángulo. Ay, perdón. ¿Sale? A ver, 20,10. Y ahí está. Vean, aquí está nuestro rectángulo que está perfecto, que mide 20 de largo por 10 de alto. Esto es útil porque incluso cuando nosotros tracemos líneas, a las líneas también les podemos decir 10 metros. Quiero que esta mida 15. Luego a esta le voy a decir 20. A esta le voy a decir 10. Creo que esta le hemos puesto 10, me parece. Y le ponemos 5. Y con eso ya cerramos la figura. Nosotros podemos ir haciendo algo parecido a lo que es el trazo de AutoCAD por medio de coordenadas para generar el volumen o más bien el plano que queremos trabajar. La siguiente función, que es una de las funciones básicas y que a partir de estas funciones vamos a hacer prácticamente todo, es la función de círculo. La función de círculo la podemos activar dándole clic en la tecla C de casa o aquí donde está la ventana podemos decirle círculo. También creo que lo encontramos aquí donde dice dibujo, formas, círculo. Nosotros se nos cambia el cursor para que nos indica que va a crear un círculo. En la esquina inferior derecha, donde está la barra de estado, nos va a preguntar cuántos lados queremos que tenga este círculo. ¿De qué nos va a servir los lados? Los lados del círculo nos ayudan a que la forma del círculo sea más definida, de tal manera que se sienta con mayor definición. Todos los programas que son de formato 3D, no, como tal no están trazando sólidos, lo que están trazando son polígonos que se conectan entre sí para simular superficies que parecen sólidos. Entonces, entre más lados le ponemos a un círculo, más definida es su forma y por lo tanto más polígonos va a tener. ¿Cuál es la desventaja de que tenga tantos polígonos? Es que al haber demasiados polígonos en un modelo, lo que vamos a terminar produciendo es de que el archivo se vuelva cada vez más pesado. Por lo que tienen que tener muy en cuenta que no se vuelva tan pesado sus trabajos cuando estén operando con modelos un poco más complejos. En este caso no está tan pesado y vamos a escribir 60 en nuestro teclado. E inmediatamente se va a poner de color amarillo y esto quiere decir que el programa ya detectó que va a trazar un círculo de 60 grados. Entonces nosotros al darle clic podemos ver, podemos ver si nuestro polígono, ahí está, miren, ahí se ve donde está más definido, este es de 60 lados. Y por ejemplo, si vuelvo a utilizar el círculo y le pongo los 24 que tenía antes, le pongo Enter y lo hago más grande, noten la diferencia de la calidad del círculo que se dibuja con 24 y la calidad que se dibuja con 60. Entonces, si le damos P para extruir, podemos ver incluso cuál es la definición de este polígono. Noten aquí en las aristas se puede ver la diferencia y la calidad del sólido que estamos simulando en el programa. La siguiente función es la del trazo de un polígono. Entonces vamos a irnos a formas y en polígono nosotros podemos trazar polígonos de distintos lados. Igualmente aquí abajo en la esquina inferior derecha nos va a preguntar siempre SketchUp cuántos lados queremos que tenga este polígono. Recuerden que un polígono puede ir a partir de 3 lados en adelante. Entonces vamos a trazar un triángulo. Entonces vamos a darle 3, Enter. Y con eso vean que ya cambió la figura de representación del mouse y con eso podemos trazar el triángulo que queremos. Por ejemplo, ahí podemos tenerlo. Podemos otra vez darle en polígono y trazar uno de 5 lados, Enter, y vean que en el cursor se va a cambiar el símbolo y ahora nos está sugiriendo que se está trazando un hexágono, por ejemplo. Podemos decirle que queremos que sea de 5 lados. Ay, perdonen, estoy torpe hoy. Ahí está. Vamos a darle polígono. Vamos a acercarnos un poco. Vamos a decirle que queremos 5 lados. Enter. Y ahí está. Tenemos 5 lados. ¿Sale?
¿Qué más puede suceder dentro de SketchUp? Ya sabemos cómo hacer los trazos de figuras básicas. SketchUp nos permite, por ejemplo, si tenemos un rectángulo, nos permite hacer trazos dentro de este mismo rectángulo utilizando las aristas, los puntos medios. Por ejemplo, este símbolo de que es de color azul nos está indicando que hay un punto medio. También tenemos el punto final que se marca con este botón color verde, y cualquier otro punto cercano a una arista que se va marcando de este color rojo, que es un cuadrado color rojo que nos va indicando. También podemos hacer trazos sobre superficie, por ejemplo, que es este rombo color azul índigo, que nos permiten verificar que estamos dibujando sobre el mismo plano, y que cuando nosotros cerramos la figura se nos hace automáticamente una división, de tal manera que, por ejemplo, yo puedo borrar esta figura de adentro y puedo tener ahora una superficie recortada con una sustracción que puedo igualmente con la tecla P puedo extruirla. De esta manera también se pueden hacer como subdivisiones de las figuras. Por ejemplo, aquí podemos hacer el trazo de un rectángulo que activamos con la tecla R. Podemos hacer un rectángulo al centro. Entonces podemos ir generando geometrías bastante interesantes que nos pueden ayudar a hacer estudios volumétricos, que nos pueden ayudar a ver visualmente, jaja, ver gráficamente y en tiempo real cuáles son como los volúmenes que estamos generando. Entonces, ¿qué más podemos hacer? En este segundo grupo tenemos funciones que nos pueden ayudar a transformar nuestros trazos. Por ejemplo, puedo seleccionar darle clic sobre este triángulo y se va a poner como en un color sombreado, y puedo utilizar la función de mover. Esta la podemos activar con la tecla M también, M de mamá, y podemos darle clic donde nosotros querramos. Puede ser en la arista, puede ser en el vértice, puede ser en el punto medio, y nosotros podemos arrastrarlo hacia otro lugar. Por ejemplo, podemos ponerlo acá, pegado a esta esquina. Ahora, aquí les voy a mostrar algo importante que tiene que ver con algo que es parte del flujo de trabajo de SketchUp, y es que tienen que trabajar con grupos. ¿Por qué vamos a trabajar con grupos? Porque cuando yo tengo un polígono que está libre y tengo otro grupo de polígonos que me hacen un sólido, pero que está igual libre, y yo muevo este nuevo polígono que pegué a esta esquina, uno pensaría que en automático SketchUp va a detectar que el triángulo es independiente de este sólido, pero lo que vamos a ver es que no. Entonces, en automático, cuando yo empiezo a mover, se me mueve todo el trazo de la geometría a partir de este vértice. De tal manera que como podemos hacer incluso ediciones del sólido a partir de los vértices con los que cuenta. De tal manera que podemos transformar la geometría de un volumen a partir de la edición directa de sus vértices. Y podemos generar otro tipo de geometrías como parecidas a las que hacían con Marcela y María Luisa. Bueno, a ustedes no les dio clase María Luisa. Era muy buena. Por lo que, para poder preservar un sólido que no queremos que se deforme, podemos preservarlo, que de tal manera que lo podamos preservar. Nosotros podemos seleccionarlo todo, es decir, podemos darle 3 clics encima. O sea, si le dan un clic, van a seleccionar un objeto. Doble clic, van a seleccionar el polígono. Y si le dan 3 clics, van a seleccionar todo lo que esté conjunto. Entonces van a poder seleccionar un elemento aislado. Si ustedes le dan clic derecho, aquí les va a salir una función que se llama crear grupo. Ustedes crean el grupo y con eso ya pueden tener el sólido como en un solo conjunto, el cual lo van a poder mover a donde ustedes quieran, sin afectar en absoluto a los otros volúmenes que tienen dentro de su proyecto. ¿Sale? Por ejemplo, para poder borrar
porque para poder borrar este triángulo, porque si yo le doy 3 clics encima, lo que va a suceder es que me va a seleccionar el triángulo. Ustedes le pueden dar doble clic al triángulo para que se seleccione el contorno y darle borrar. Borrar con la tecla de suprimir, ¿sale? O pueden también utilizar la función borrar que se encuentra en la esquina superior izquierda. Aquí está. Entonces pueden darle clic así, encima del triángulo, y en automático SketchUp detecta el polígono y lo borra. O también pueden utilizar la herramienta de selección. La herramienta de selección funciona como en AutoCAD. Nosotros podemos darle de izquierda a derecha, podemos hacer selecciones sobre lo que se encuentre dentro del triángulo, dentro del rectángulo, por ejemplo, que es el triángulo. O bien de derecha a izquierda para seleccionar solamente lo que intersecta. ¿Vale? Entonces, si yo selecciono todo así, se me va a seleccionar completamente las otras caras de este volumen. Pero si yo lo hago de izquierda a derecha, se me va a seleccionar solamente el triángulo. Y con la tecla suprimir lo pueden borrar. Entonces, vamos a volver a convertir estos elementos en grupos. Entonces vamos a crear un grupo aquí. Vamos a crear otro grupo acá. Vamos a crear otro grupo acá. Otro. ¿Sale? Para que tengamos separados y todos bien divididos nuestros dibujos. Aquellas cosas que tengamos de sobra las borramos por el momento. Vamos a depurar un poco nuestro trabajo. Ahí está. Este es un ejercicio básico nada más para que vayamos aprendiendo las funciones. Ahorita vamos a pasar al tema de cómo traducir nuestros diagramas, pero estas son las funciones básicas que vamos a necesitar. Entonces, ¿de qué nos sirven los grupos? Nos sirven para poder tener aislados los elementos que vamos a hacer dentro de nuestro modelo, de tal manera que no se contaminen con otros modelos y se nos arruine todo el trabajo que llevamos. Entonces, una ventana, una columna, un muro, un mueble, es preferible que los tengamos en grupos porque eso nos ayuda a que el modelo esté como más coherente y más consolidado dentro de nuestro trabajo. Entonces, vamos a seguir con las funciones de transformación. La siguiente es rotar, que se encuentra justo al lado de mover. Esta la podemos activar con la tecla Q de qué pedo o de queso. Entonces se nos va a activar este transportador que si nosotros nos vamos acercando a distintas caras, se va a ir alineando a las caras. Es decir, podemos rotar desde el plano horizontal. Podemos rotar desde los planos verticales. Seleccionen Q. Podemos rotar desde los planos verticales. También podemos rotar desde un plano inclinado, como puede ser este. Noten cómo está inclinado y se adapta a este plano. Sobre este plano podemos rotar la figura. Seleccionen la figura. Podemos rotarlo como nosotros querramos. Y si queremos rotarlo en un ángulo específico, en la esquina inferior derecha, siempre se nos va a preguntar la información que podemos ingresar. Entonces ahí podemos decir que queremos que se rote 90 grados. ¿Sale? Entonces ya podemos tener distintas formas de incluso tener figuras dentro de un modelo. Otra de las funciones que tiene SketchUp es que nosotros podemos fijarnos sobre qué plano queremos hacer rotaciones donde no hay volumen, donde no hay como referencias para hacer estas rotaciones. Perdonen. Por ejemplo, esta figura que tengo que está toda rara, yo la puedo rotar solamente sobre el plano horizontal, teniendo certeza de que está sobre el horizontal, pero si yo quisiera trabajar sobre el vertical, ninguna de estas caras me ayuda. Con SketchUp lo puedes hacer utilizando las flechas de tu teclado. Estas flechas que se encuentran en la parte de abajo entre el control y si tienes casi al borde donde están los números, ahí tienes las flechas. Entonces si tú eliges las flechas vas a poder editar distintos ejes. Por ejemplo, el derecho. La flecha derecha te ayuda a bloquear el plano que corresponde al plano sagital, que corresponde al eje Y y al eje Z. Entonces tú puedes rotar sobre este plano sagital. Si tú le das hacia arriba,
Tú bloqueas el plano horizontal independientemente de donde te posiciones. Vean cómo se queda fijo y puedes rotar desde donde tú quieras el objeto. Y si le das a la flecha izquierda, se te va a bloquear el plano vertical, de tal manera que puedas rotar tu objeto desde otro plano, ¿sale? Esto nos ayuda muchísimo cuando tenemos elementos que queremos inclinar, cuando tenemos elementos que queremos juntar en una sola pieza y que nos pueden ayudar a mover y manipular los objetos de una manera más eficiente. El siguiente función de transformación es la función de escala, que funciona a partir de la selección de un objeto. O sea, seleccionamos un objeto, el que ustedes quieran, y ustedes le dan clic en la tecla S de su teclado. S de salsa verde. Y con esto pueden activar la función de escala. Entonces podemos transformar desde distintos ejes, por ejemplo el eje X, el eje Y. Podemos hacerlo desde el Z, por ejemplo, cuando tenemos proporcionales los objetos podemos hacerlos más grandes, como una especie de extrusión. Tenemos en total, ay, discúlpenme por mi torpeza, pero es que no me acuerdo de todo. Tenemos 12, sí, me parece que son 12. Tenemos 12 controladores que se encuentran de lado a lado, que nos permiten hacer ediciones del tamaño de un trabajo. Las esquinas, estas 4 esquinas, son las que nos permiten hacer escalonamientos de nuestro trabajo de manera proporcional. El resto no son proporcional, no tienen fijación, ¿sale? Entonces, si ustedes quisieran hacer una transformación proporcional, tiene que ser desde estas contraesquinas. Y la escala o el factor de escala se les va a aparecer en la esquina inferior derecha. Entonces, vean cómo cambia el número de la esquina inferior derecha, al momento en el que yo arrastro mi trabajo. Vean, ahí se ve que se hace más chico o más grande. Entonces, usen el scale para poder hacer más grandes y más pequeños. Por ejemplo, lo podemos hacer al doble, o sea, con una escala de 2 y se hace al doble. O bien podemos hacerlo a una escala de 0.5 para que se haga a la mitad, al 50%. Entonces, con esto ustedes pueden hacer más grande algunos elementos que consideren que necesiten crecer en proporción, ¿sale? Muy bien. Con esto ya llevamos casi media hora hablando, Dios mío. Entonces, con esto vamos a cerrar el primer tutorial de SketchUp. En el siguiente ya les voy a enseñar cómo podemos ir traduciendo nuestro trabajo hacia que lo podamos pasar a traducir nuestros diagramas de lo que queramos hacer. Y vamos a ver el tema de cómo hacer las ediciones correspondientes para exportarlo importarlo dentro de Photoshop. Muchas gracias y bueno, ahorita continuamos con el siguiente video.